Si tienes 60 años, escucha con atención, este podría ser el primer instante real en el que empieces a vivir la vida que siempre estuvo reservada para ti. No la vida que la sociedad te impuso, ni la que tu jefe esperaba de ti, sino la tuya. ¿Alguna vez has mirado alrededor y te has preguntado, ¿de verdad esto es todo? ¿Ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo? Tal vez tu casa se siente más silenciosa que antes. Quizá tu agenda ya no está llena como solía estarlo. Puede que lleves 2 décadas guardando un sueño que nunca te atreviste a sacar a la luz. Y en esas mañanas grises piensas, ¿qué sentido tiene empezar de nuevo a los 60? Pues déjame decirte algo, no estás comenzando de cero. Estás empezando con sabiduría. Y eso lo cambia todo. ¿Sabías que el coronel Sanders fundó KFC a los 62? ¿O que Laura Ingalls Wilder no publicó su primer libro de La Casa de la Pradera hasta los 65? Incluso Peter Mark Roger inventó el primer tesauro en sus 70. Y hoy, en México, Argentina, España, Canadá, Estados Unidos y tantos otros países, hay miles de personas que se reinventan a los 60 y están prosperando. ¿Por qué? Porque 60 ya no es lo que era antes. Antes de avanzar, dime algo, ¿desde dónde me estás escuchando? Escríbelo en los comentarios, quiero saberlo. Hazme saber si este mensaje está cambiando vidas en tu ciudad, en tu país. Y si este contenido te está despertando algo, dale me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir tu manera de ver el mundo. Piénsalo, toda tu vida has cumplido con lo que había que cumplir. Trabajaste duro, pagaste tus cuentas, quizá formaste y criaste una familia. Y aún así, hay una sensación de vacío, como si faltara una pieza. Es muy común que, al llegar a los 60, el mundo intente empujarte a un costado. Como si te susurrara, es hora de bajar el ritmo, deja que los jóvenes tomen el control. Pero déjame decirte algo, eso no solo es falso. Es una mentira peligrosa. Porque la experiencia es la moneda más valiosa que existe. Y tú llevas 60 años acumulándola, con intereses incluidos. Permíteme repetirlo para que quede claro, 60 años recogiendo sabiduría, habilidades, cicatrices y resiliencia. Ese valor supera lo que la mayoría de los treintañeros puede siquiera imaginar. Pero rara vez te lo recuerdan. La sociedad no premia la profundidad, premia la velocidad. No valora el legado, celebra la moda pasajera. Por eso hoy tienes que hacerte esta pregunta, ¿sigues viviendo del impulso de tu pasado, o estás dispuesto a construir tu futuro? Quiero que pienses en todo lo que has sobrevivido hasta aquí. Crisis económicas, pérdidas, enfermedades, traiciones, momentos en los que pensaste que no podías más. Y sin embargo, aquí estás. ¿Por qué, entonces, deberías creer que tus mejores días ya pasaron? Porque al mundo le asusta lo que haría una persona plenamente consciente, con toda tu experiencia y con la libertad de enfocarse en lo que realmente importa. A los 60 ya no buscas la aprobación de los demás, ahora tienes perspectiva. Ya no coleccionas lecciones, las vives. Y créeme, ese es un poder que pocos conocen. Tal vez te estés preguntando, pero, ¿qué podría hacer yo a esta edad? Aguarda, porque esto es apenas el comienzo. Déjame mostrarte algo que casi todo el mundo pasa por alto. Cuanto mayor eres, menos tienes que demostrar. Y cuanto menos necesitas demostrar, más poder tienes para crear. Y la creación necesita claridad. ¿Y sabes cuándo llega la claridad? Después de las tormentas. Piensa en tus propios ciclos de vida. Seguramente ya atravesaste 4 o 5 etapas distintas. Cada una rompió algo dentro de ti, pero al mismo tiempo construyó una base más fuerte debajo. Has administrado hogares, has lidiado con relaciones, finanzas, crisis. Has apoyado a otros mientras ocultabas tus propias dudas. Has aprendido a hablar cuando hacía falta y a guardar silencio cuando era lo correcto. Eso no es simplemente vivir, es un entrenamiento intensivo en liderazgo. Y quizá,
Solo quizá, Dios no puso ese sueño en tu camino antes porque no estabas listo. Tal vez la oración que susurraste en tus 40 se está respondiendo hoy, en tus 60. Así que en vez de preguntarte por qué no ocurrió antes, empieza a considerar, ¿y si este es el momento perfecto? Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos 10 segundos. Imagina tu vida dentro de un año si finalmente dieras ese primer paso. Si escribieras el libro que llevas postergando, si abrieras el negocio que sueñas, si retomaras la pintura, si lanzaras ese proyecto comunitario, si volvieras a creer. ¿Lo ves? Eso no es una fantasía. Eso es potencial. Y el potencial no tiene fecha de vencimiento. Aquí está tu primera acción concreta. Toma un cuaderno y escribe en grande arriba, ¿qué haría si supiera que no es demasiado tarde? Y deja fluir lo que venga. Sin filtros, sin juicios, solo posibilidades. Porque toda nueva vida empieza así, con el valor de volver a imaginar. En unos minutos te voy a contar cómo una mujer de 63 años convirtió su cocina en Australia en la base de un negocio millonario, sin saber nada de tecnología ni tener inversionistas detrás. Pero antes, quiero regalarte algo más importante, una nueva forma de mirar lo que has vivido. Piensa en todas las tormentas que has superado. En cada fracaso que no te tumbó. En cada caída que te obligó a levantarte más fuerte. Eso que todavía duele es también tu mayor tesoro. Y la gran pregunta es, ¿vas a creerle al mundo cuando te dice que lo mejor ya pasó, o vas a atreverte a despertar en el momento en que más poder tienes? Quiero contarte ahora la historia de Ruth, una mujer australiana que a los 63 años decidió abrir su primer negocio. No era una empresa tecnológica, ni un proyecto de Silicon Valley, ni mucho menos una franquicia con grandes capitales detrás. Era algo simple y profundamente suyo, pan casero, masa madre hecha con paciencia y con amor. Sin logos llamativos, sin publicidad millonaria, solo la pasión que había guardado durante décadas. Cuando la conocí me dijo, toda mi vida he esperado darme permiso para hacer esto. Y lo que sucedió después fue increíble, en apenas 2 años ya tenía 4 panaderías abiertas. Pero lo verdaderamente importante no fue el dinero. Lo valioso fue que, por primera vez en su vida, estaba viviendo en sus propios términos. Y era feliz. Eso es lo que quiero que entiendas, tus 60 son poderosos no solo por la paciencia acumulada ni por la experiencia. Son poderosos porque te han dado algo más valioso aún, la capacidad de reconocer patrones. Los jóvenes tienen energía, sí, pero la energía sin dirección es solo ruido. Tú ya viste modas aparecer y desvanecerse. Promesas que sonaban espectaculares y se desmoronaron al poco tiempo. Has visto cómo la vida se comporta como una película, con escenas que se repiten y desenlaces que siempre dejan una enseñanza. Y eso te da una ventaja brutal, ya sabes qué es lo que realmente importa. No te seducen los brillos vacíos. Has cultivado algo que ninguna universidad enseña, discernimiento. Ese discernimiento es oro puro. Porque no necesitas 10 años para volverte bueno en algo. Lo que necesitas es claridad, intención y propósito. Y esas 3 cosas, créeme, suelen aparecer con nitidez solo cuando los años han bajado el volumen del ruido externo. Quizá estés pensando, sí, pero yo ya no tengo la energía de antes. Y te entiendo. Pero déjame contarte algo que parece extraño, la energía no produce propósito, es el propósito el que genera energía. Cuando tu corazón está vivo, tu cuerpo responde. He visto a personas de 30 años quemadas, agotadas y sin rumbo, y he visto a hombres y mujeres de 70 construir auténticos imperios. La diferencia no era la edad, era la creencia. En el momento en que decides que apenas estás comenzando, todo tu ser empieza a reaccionar a esa decisión. Te voy a contar otra historia. William, un hombre de Oregón, trabajó durante 34 años en una fábrica de papel. A los 62 lo despidieron. Se sintió devastado, traicionado,
convencido de que ya todo había terminado para él. Pero entonces recordó algo, siempre le había encantado arreglar cosas. Así que, en lugar de rendirse, abrió un canal en YouTube enseñando a otros adultos mayores a hacer reparaciones sencillas en casa. Nada de efectos, nada de trucos, solo consejos honestos y útiles. ¿El resultado? Hoy tiene más de 1 millón de suscriptores. Y me dijo una frase que jamás olvidaré. Pensé que me estaban echando, pero en realidad me estaban empujando hacia lo que estaba destinado a hacer. Y no te estoy diciendo que abras un canal, que te mudes de país o que cambies todo de golpe. Lo que quiero decirte es que dentro de ti hay algo que ha esperado décadas por este capítulo. Y ese algo todavía está vivo. Te pido que hagas un pequeño ejercicio. Respira profundo. Cierra los ojos unos segundos. Pregúntate, ¿qué parte de mí he estado ignorando durante 30 años? ¿El escritor que dejé en pausa? ¿El maestro que nunca enseñó? ¿El creador que se cansó de soñar? Esa parte tuya no ha muerto. Solo ha esperado pacientemente a que le des espacio. Y este, amigo mío, es el momento. El mundo está lleno de respuestas rápidas y soluciones superficiales. Abres TikTok y te aparece un veinteañero prometiéndote riquezas en 3 pasos. Escribes en Google y una inteligencia artificial te suelta 5 trucos para aparentar éxito. Pero lo que la humanidad necesita no son más trucos. Lo que necesita es criterio. Lo que necesita es inteligencia emocional. Lo que necesita es calma en medio del caos. Y eso no lo puede ofrecer alguien que apenas empieza a vivir. Por eso, cuando las cosas se complican de verdad, el mundo no busca a los más jóvenes. Busca a los más experimentados. Te cuento de Henrik, en Alemania. Pasó toda su vida en logística, almacenes, transporte, cadenas de suministro. Décadas de trabajo silencioso, sin que nadie lo reconociera, como una pieza más del engranaje. Pero en 2022 llegó una crisis gigantesca en Europa, puertos bloqueados, trenes atascados, combustible escaso. Y de pronto, ¿a quién llamaron? No a un consultor de 30 años con gráficas bonitas, ni a un gurú de PowerPoint. Llamaron a Henrik, porque él sabía exactamente dónde se rompía cada engranaje. Había caminado cada ruta, había reparado cada fallo, había sobrevivido a cada colapso. No solo solucionó el problema, rediseñó una parte completa de la red logística europea. Hoy asesora a nivel global a las mismas empresas que antes lo ignoraban. ¿La lección? Cuando el mundo se vuelve complejo, el mundo llama a la experiencia. Y te cuento también de Sandra, en Canadá. Ella era directora de escuela y se jubiló a los 65, pensando que por fin descansaría. Pero llegó la pandemia y miles de niños quedaron rezagados. Padres desesperados, maestros sin recursos, alumnos perdiendo años de aprendizaje. Sandra no se quedó de brazos cruzados. Reunió a más de 1.800 docentes retirados y lanzó un programa de tutorías online. En apenas un año, miles de niños en toda Norteamérica estaban recibiendo apoyo. ¿Sabes qué ocurrió después? Muchos de esos maestros jubilados confesaron sentirse más vivos que en los últimos 20 años. Porque no solo estaban enseñando, estaban siendo necesarios de verdad. Ese es el punto. El mundo no necesita que te apagues. Necesita que despiertes. El futuro, créeme, no pertenece a los más jóvenes. Pertenece a quienes tienen cicatrices y sabiduría. Durante décadas te han repetido lo contrario, que los jóvenes son más ágiles, que entienden la tecnología, que saben hacia dónde se mueve el mundo. Pero la realidad es otra, cuando los problemas se vuelven complicados, el mundo siempre termina llamando a la experiencia. Vivimos en una era saturada de respuestas instantáneas y pensamiento superficial. Abres Instagram o TikTok y aparece un chico de 22 intentando enseñarte cómo volverte millonario. Buscas en Google y una inteligencia artificial te lanza 5 consejos express.
pero lo que el mundo necesita no son atajos baratos. Lo que necesita es criterio, juicio, templanza, calma en medio de la tormenta. Y eso solo se obtiene con los años. Mira Japón, por ejemplo. Allí, más del 15% de la fuerza laboral supera los 60 años. Y los datos son claros: menos estrés, menos ausencias, más compromiso, más mentoría hacia los jóvenes. Algunas empresas incluso prefieren contratar a jubilados porque saben que aportan algo muy raro en este mundo acelerado: estabilidad. Lo mismo sucedió en Francia. Sylvie Guichard, profesora de matemáticas, se quedó viuda en sus 62. Creía que lo más valioso de su vida ya había quedado atrás. Un día, de forma casi accidental, entró en un taller de robótica para niños en Lyon. Y lo que empezó como simple curiosidad terminó transformándola. A la semana ya estaba colaborando como voluntaria en clases de lógica. 6 meses más tarde estaba aprendiendo a programar en Python junto a adolescentes. Y en un año, presentó un prototipo robótico en una feria regional de innovación. Hoy, con 63, enseña a otros adultos mayores a programar. Y dice: no me volví más joven, pero me volví útil otra vez. Esa es la clave. El mundo quiere hacerte creer que tienes fecha de caducidad, pero es mentira. No eres un producto con etiqueta de vencimiento. Eres un ser humano diseñado para adaptarse, crecer y evolucionar hasta tu último aliento. Déjame preguntarte algo: ¿qué pasaría si vieras cada fracaso, cada pérdida, cada caída que superaste, no como una herida inútil, sino como una moneda de valor real? ¿Qué pasaría si consideraras tus derrotas como activos? ¿Y si esa serenidad que hoy llevas dentro fuera exactamente el antídoto que este mundo frenético necesita? Has estado midiendo tu vida con la vara equivocada. Llevas años comparándote con la cultura de la juventud, con su velocidad, con su obsesión por lo nuevo, con su culto al brillo instantáneo. Pero la verdadera economía, la que resuelve problemas de raíz, está siendo reconstruida en silencio por personas como tú. Por hombres y mujeres que han vivido lo suficiente como para comprender patrones y anticipar errores. No lo olvides: cuando el mundo se enreda, no llama al más rápido, llama al más sabio. Mira lo que pasó en Nueva Zelanda. Margaret Wells, con 74 años, llevaba toda la vida tejiendo prendas de lana con técnicas heredadas de su abuela. Bufandas, guantes, calcetines. Lo hacía despacio, con paciencia. Durante años vendió en un pequeño mercado dominical, sin expectativas. Hasta que un día una pareja joven le preguntó por qué sus guantes se sentían tan diferentes. Ella sonrió y dijo: porque no tengo prisa. La lana sabe cuando corres. Esa frase fue suficiente. Poco después, un lodge de montaña comenzó a vender sus piezas en exclusiva. Hoy no alcanza a cubrir la demanda. Pero lo increíble es que no quiere producir más. Hace solo 8 piezas por semana. Porque no le interesa escalar. Le interesa disfrutar. ¿Y sabes qué? La gente espera meses por sus guantes. Porque no están comprando lana. Están comprando historia, calma, autenticidad. Eso es lo que vende la sabiduría. Lo mismo ocurrió en Japón con Takeshi, un hombre de 67 años que había trabajado toda su vida en logística. Al jubilarse, en vez de desaparecer, empezó a asistir como voluntario en un bootcamp de programación. Su rol no era enseñar código, sino algo más valioso: orientar a los jóvenes, enseñarles a respirar en medio de la presión, recordarles que el largo plazo importa más que el resultado inmediato. Hoy grandes compañías lo contratan como mentor. No escribe una sola línea de código, pero su juicio ahorra miles en rotación de empleados. Y en Portugal, Antonio Silva, un artesano de azulejos de 68, vivió un giro parecido. La pandemia acabó con el turismo y creyó que su vida laboral había terminado. Hasta que su sobrina lo convenció de dar un taller en Zoom. Apenas hablaba inglés, no entendía la tecnología. Estaba aterrado.
Pero lo hizo. Y los estudiantes quedaron fascinados, no solo con la técnica, sino con las historias que compartía. Hoy Antonio da talleres virtuales a universidades extranjeras y gana 5 veces más que antes sin salir de su taller. Y dice: ya no hago azulejos. Hago cultura. La lección es clara, la clave no es reinventar tu vida desde cero, sino redescubrir lo que ya sabes y ofrecerlo de una forma nueva. ¿Sabes cuál es el gran error de esta época? Que nos hicieron creer que empezar de nuevo a los 60 significa retroceder a cero. Y no es así. Comenzar de nuevo no es volver al punto de partida. Es como jugar una partida de ajedrez en la que la mitad de las piezas ya han sido eliminadas, no por azar, sino por estrategia. Todo el ruido innecesario quedó atrás, las amistades falsas, el tiempo desperdiciado, las luchas de ego. Ahora no partes de la nada. Partes desde la sabiduría. Y eso no es debilidad. Eso es ventaja. Déjame contarte la historia de William, un hombre de Oregón. Trabajó más de 3 décadas en una fábrica de papel. A los 62 lo despidieron y sintió que lo habían destruido. Pero en vez de rendirse, recordó algo: siempre había amado arreglar cosas. Así que abrió un canal de YouTube enseñando a personas mayores a reparar lo básico en casa. Nada de ediciones sofisticadas ni trucos digitales. Solo consejos reales. Hoy tiene más de 1 millón de suscriptores. Y me dijo algo inolvidable: creí que me estaban echando, pero en realidad me estaban empujando hacia lo que estaba destinado a hacer. Esa es la esencia. No necesitas convertirte en influencer ni mudarte al otro lado del planeta. Solo reconocer que en ti vive algo que lleva décadas esperando este momento. Quiero que hagas una pausa y lo sientas. Respira hondo. Pregúntate: ¿qué parte de mí he dejado enterrada 30 años? ¿El escritor? ¿El pintor? ¿El soñador? Esa parte no ha muerto. Solo ha esperado pacientemente. Y es hora de darle una oportunidad. Porque el futuro pertenece a los que han vivido. A quienes saben que la calma bajo presión vale más que la velocidad. Hoy abrimos el celular y vemos a veinteañeros dando fórmulas mágicas para volverse ricos en semanas. Pero la verdad es que la humanidad no necesita más trucos. Necesita juicio. Necesita dirección. Y eso solo lo ofrecen quienes ya sobrevivieron a varias tormentas. Te lo digo claro, en este mundo caótico, la experiencia es el nuevo oro. Mira lo que ocurre en Japón. Más del 15% de su fuerza laboral está formada por personas de más de 60 años. Y las estadísticas no mienten: menos estrés, menos ausencias, más mentoría y más estabilidad. Algunas empresas prefieren contratar a jubilados, porque traen algo que escasea: templanza. El mundo está aprendiendo a valorar lo que tú ya tienes. Y déjame llevarte a Canadá. Sandra, es directora de escuela, se jubiló a los 65 convencida de que había terminado su misión. Pero la pandemia golpeó y miles de niños se quedaron rezagados. Sandra no pudo mirar hacia otro lado. Reunió a más de 1.800 docentes jubilados y montó una red de tutorías online. En un año, miles de estudiantes estaban recuperando su aprendizaje. ¿El efecto inesperado? La mayoría de esos maestros jubilados confesaron sentirse más vivos que en las 2 últimas décadas. Porque lo que de verdad da vida no es descansar, es sentirse necesario otra vez. Y no termina ahí. En Francia, Sylvie, una maestra de matemáticas viuda, pensaba que sus mejores años habían quedado atrás. Hasta que entró de casualidad a un taller de robótica infantil. Al poco tiempo estaba aprendiendo programación junto a adolescentes. Y a los 63, estaba presentando prototipos en ferias de innovación. ¿Su frase? Volví a sentirme de 30, no porque rejuveneciera, sino porque me sentí útil otra vez. Lo mismo pasa en Portugal con Antonio Silva, artesano de azulejos. Cuando el turismo se detuvo pensó que todo estaba acabado.
pero su sobrina lo convenció de dar un taller en Zoom. Estaba aterrado, no hablaba inglés, no entendía la tecnología. Pero se atrevió. Y el mundo se enamoró de sus historias y de su arte. Hoy da talleres virtuales a universidades extranjeras, gana 5 veces más que antes y repite, ya no hago azulejos, ahora transmito cultura. Y si crees que tu historia no es relevante, escucha esto. En Suecia, Birgit, funcionaria jubilada, escribió en un foro cómo ayudó a su hija a pagar su deuda estudiantil en 4 años. Nada de inversiones milagrosas ni fórmulas mágicas. Solo números simples y disciplina. Ese post se volvió viral. Hoy tiene un boletín con más de 30.000 lectores. Lo llama su proyecto de pensión extra. No vende cursos, solo comparte lo que es real. Porque en un mundo lleno de filtros, la autenticidad es la nueva influencia. ¿Y sabes qué más? El dolor también puede transformarse en misión. En Hamburgo, Ute, enfermera jubilada, perdió a su esposo, a su hermana y a varios pacientes queridos. Se sentía sola y vacía. Así que abrió las puertas de su casa, encendió velas y puso algunas sillas. La primera vez llegaron 3 personas. Luego 8. Luego 20. Hoy dirige círculos de duelo en bibliotecas y hospitales, acompañando a cientos. Su mayor enseñanza. No lideré con mi currículum, lideré con mi herida. Esa es tu misión también. El mundo no necesita tu perfección. Necesita tu verdad. Tu historia, con todas sus cicatrices, puede convertirse en el mapa que alguien más está buscando. Hay una trampa silenciosa que ha robado años de vida a millones de personas. Se llama sesgo de caducidad. Esa creencia absurda de que después de cierta edad ya no tienes valor. Como si alguien hubiera estampado una etiqueta en tu frente que dice, mejor antes de los 45. Pero no eres un cartón de leche. Eres un ser humano. Y estás diseñado para crecer, evolucionar y aportar hasta el último día. Déjame contarte de Margaret, en Nueva Zelanda. Durante décadas tejió prendas de lana siguiendo la tradición de su familia. Las vendía en un mercado local, sin esperar nada más. Un día una pareja le preguntó por qué sus guantes eran tan suaves. Ella respondió, porque la lana sabe si la trabajas con prisa. Esa respuesta lo cambió todo. Poco después, un lodge de montaña empezó a vender su trabajo en exclusiva. Hoy sus piezas tienen lista de espera de meses. Pero lo importante no es la demanda, es que Margaret sigue fiel a su proceso. 8 piezas por semana, nada más. Porque no se trata de escalar, se trata de disfrutar. Y la gente no compra lana, compra historia, paciencia, autenticidad. Lo mismo pasa con Takeshi, en Japón. A los 67, después de jubilarse de la logística, empezó a colaborar en un bootcamp de programación. No enseñaba código, enseñaba criterio. Cómo manejar la presión, cómo pensar a largo plazo. Hoy empresas tecnológicas lo contratan para guiar a jóvenes programadores. Su sabiduría ahorra miles de dólares en rotación y burnout. No escribe una línea de código, pero enseña algo más valioso, cómo sostenerse en la tormenta. En Portugal, Antonio Silva, artesano de azulejos, pensó que la pandemia lo había dejado sin futuro. Hasta que su sobrina lo convenció de dar una clase en Zoom. Estaba aterrado, apenas hablaba inglés, no entendía la tecnología. Pero lo intentó. Los alumnos quedaron encantados, no solo con sus técnicas, sino con sus relatos. Hoy da talleres virtuales a universidades de todo el mundo y gana 5 veces más que antes. Y lo resume así, ya no hago azulejos. Hago cultura. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que no se trata solo de dinero. Se trata de legado. Porque lo que sabes, lo que aprendiste a base de errores, puede acortar el camino de alguien más. En Suecia, Birgit, una funcionaria retirada, contó en un foro cómo ayudó a su hija a pagar su deuda estudiantil en 4 años.
Nada de trucos financieros. Solo disciplina y sentido común. Ese post se volvió viral. Hoy tiene un boletín con 30.000 lectores en Europa. Lo llama su proyecto de pensión extra. No vende humo, no vende cursos. Solo comparte lo que es real. Porque la autenticidad es el nuevo poder. Y a veces tu herida más profunda se convierte en tu mayor misión. Ute, en Alemania, perdió a su esposo, a su hermana y a varios pacientes queridos. Sentía un vacío imposible de llenar. Así que abrió su casa, encendió velas y puso unas sillas. 3 personas llegaron al primer encuentro. Luego 8. Luego 20. Hoy dirige círculos de duelo en hospitales y bibliotecas, acompañando a cientos. ¿Su secreto? Liderar con su dolor, no con su currículum. Eso es lo que este mundo necesita de ti, no tu perfección, sino tu verdad. Llegamos aquí a las 3 grandes mentiras que te han contado sobre la edad. La primera, eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Mentira. Churchill se convirtió en primer ministro a los 65. El coronel Sanders lanzó KFC a los 62. Amir, en Canadá, abrió su café comunitario a los 58, después de salir de la adicción. No cuentes años, cuenta cicatrices. Ellas son tu verdadero currículum. La segunda, nadie quiere escuchar tu historia. Falso. La gente está inundada de ruido y superficialidad. Lo que anhelan es autenticidad. Y cada vez que compartes lo que sobreviviste, regalas un mapa que alguien más puede seguir. La tercera, es egoísta hablar de ti. Mentira otra vez. Lo egoísta es callarte. Porque cuando escondes tu historia, niegas a otros la guía que tú mismo necesitaste. Tu pasado no fue un desperdicio, fue preparación. Quiero que hagas este ejercicio sencillo, escribe 3 frases. Antes yo, ejemplo, antes yo no sabía perdonar, antes yo vivía con miedo. Entonces entendí, una frase corta de verdad. Y ahora ayudo aunque sea a una sola persona. Eso es tu historia de legado. No necesita millones de seguidores. Solo necesita un oyente. Un corazón. Porque si tu experiencia cambia una sola vida, ya valió la pena. Pero escucha con atención, si no compartes tu sabiduría, otro con menos experiencia ocupará tu lugar. Y dará ruido donde tú podías dar claridad. No lo permitas. Has sobrevivido por una razón. Dilo conmigo, sobreviví por una razón. Y a partir de hoy voy a hablar como si lo creyera. Porque esa es la verdad, tú eres el mensaje. Tú eres el mentor. Tú eres el espejo que alguien lleva años buscando. Así que empieza ahora. Graba una nota de voz, escribe un correo, dile a alguien lo que aprendiste a un costo enorme. No necesitas fama. No necesitas aplausos. Solo necesitas dar el primer paso. Tu vida no fue diseñada para terminar en silencio. Fue diseñada para hacer eco. Y ese eco puede empezar hoy.